Bienvenidos a la segunda actividad del programa de este semestre de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero. De nuevo tenemos un compartir dedicado a otro texto importante. Tenemos de nuevo con nosotros hoy al doctor Carlos Pavón Ortega, que fue casi un año exacto, el 5 de febrero del año pasado. Wow. Que estuvo con nosotros para hablar de otro libro suyo, que ese libro tiene el título de Polémicas, Políticas Intelectuales, Violencia. Y ahora, un año después, nos visita de nuevo con otro texto, como dice allí, ¿no? El Mínima Política. Y pues, Carlos es catedrático de Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Es autor de varios otros libros y pues por suerte pues amigo de nosotros, y de nuevo vuelve a compartir sus pensamientos e intereses a través de este texto. Va a comentar primero el libro el director ejecutivo de la biblioteca, Manuel Almeida. Una vez que él termine la presentación formal, tendremos un tiempo para que el profesor responda, y luego pues abrimos el foro a todo el mundo aquí para un buen diálogo. Así que dejo con ustedes al director ejecutivo, Manuel Almeida. Gracias, Jaime. Esto es como un pequeño caballo ambulante, porque el 20 de marzo vamos a estar en Ponce. Sí, vamos a estar en Ponce. Conversando y compartiendo. Bueno, pero contaste a tu libro y... Bueno, sí, ahí sacando un combo, pero... Sí, vamos a montar una suerte de caravana ambulante. Yo escribí algo y voy a leerlo, pero en algún punto voy a interrumpir para dar dos o tres ejemplos, dos o tres anécdotas más bien, pero que sirven como evidencia empírica de las cosas que uno dice, ¿no? Su libro más reciente, Carlos Pavón, de cierta manera continúa con el ánimo que estaba detrás de su libro anterior, Polémicas, Políticas, Intelectuales, Violencia. Es el ánimo que procura hacer valer la importancia de la actividad intelectual y particularmente teórica como praxis meritoria en sí misma, a modo de intervención en los asuntos que no son comunes. A diferencia de Polémicas, el libro que tratamos hoy, Mínima Política, textos breves y fragmentos sobre la crisis contemporánea, como le delata ya el título al lector, al recordar la forma de aforismos y breves reflexiones de mínima moral y adorno, presenta una colección de breves textos, fragmentos y algunas citas que tratan sobre diversas manifestaciones de la crisis contemporánea. Crisis que deviene ahora en económica, ahora en política, ahora en cultural, ahora en ética, etcétera, etcétera. Hay algunos hilos conductores en el libro que quiero destacar. Primero, hay una puesta en entredicho tanto de la cultura, en el libro, hay una puesta en entredicho tanto de la cultura intelectual en Puerto Rico como de la cultura política puertorriqueña. Insiste sobre el déficit teórico en nuestra cultura política, incluyendo la cultura que se entiende de izquierda en el país, por no decir de claras actitudes antiintelectuales incluso entre los intelectuales, entre comillas. En particular, el achatamiento del pensamiento y la reflexión en torno a lo político, producto, por ejemplo, de nacionalismos esencializantes, los simplificadores del pensamiento, de la reflexión, por un lado, o de actitudes liberales por otro, que siempre privilegian el consenso como significante neutro y como valor en sí mismo, son oportunamente cuestionados a la vez que se insiste en la importancia política de la teorización. Este es un asunto que merecería un trato más detallado y elaborado, y por ejemplo, algo de ello queda sociológicamente sustentado en un manuscrito del libro que nunca se publicó del amigo Luis Pérez. Esto es un tema que Pavón hace bien en notar y señalar. De hecho, digamos que un síntoma indirecto
de estas actitudes antiintelectuales, incluso entre académicos, se registra por el hecho de que en Puerto Rico, a diferencia de otros países, y pienso en Argentina, que tiene una tradición muy rica al respecto, no se cultiva la historia intelectual. ¿Acaso porque tal vez lo que no se dice es que porque pues, no debería importar? Frente a esto, podría insistirse en el caso de la teoría política en particular, en la rica tradición y perspectiva heredera de la obra de Sherlock Holmes, en la cual se inscribe el que escribe, o volver a hacerse eco de los reclamos de Stuart Hall y esas primeras agendas del proyecto de los estudios culturales que insistían en la teoría como intervención activa en el mundo. Este ingenuo pormenorizar la teoría, en vez de dar paso disque a una mayor o más veraz realidad tal cual, lo que hace es hace que uno se rinda ante los entendidos acostumbrados y hegemónicos sobre esa misma realidad. Y aquí que hago la pausa de la lectura para alimentar este primer punto en particular, y que es el más que es el que va directamente empata con el libro previo de polémicas, que sirven para sustentar esto. Y las tres, y aquí Jaime Marx, por ejemplo, es testigo de una de estas anécdotas que voy a compartir, y obviamente por razones de cortesía no voy a nombrar nombres, no voy a dar nombres, pero aunque es una cortesía, sirve porque el ejemplo se puede replicar muchas veces. Una de estas anécdotas tiene que ver, y ahora esta anécdota en particular está pensada respecto de la falta del valor que se le da a la discordia o a la disputa en el ámbito de lo académico o lo intelectual. Nosotros recientemente participamos, digo nosotros, 4 compañeros de la Universidad del Este, participamos recientemente en un congreso internacional en La Habana. Y en este congreso participaron cerca de 500 personas representando a poco más de 40 países. Nosotros formábamos parte de un grupo que se nutrió de 4 o 5 personas más de Puerto Rico. Pues uno pensaría, es un congreso que aunque borra un poco la línea entre lo político y lo académico, es un congreso que el contenido principal es académico. Pues uno toma el esfuerzo de ir hasta allá y escribir lo que uno va a presentar. Pues uno pensaría que uno quiere aprovechar la coyuntura, un congreso internacional con tanta participación, con tanta representación, y un grupo de personas de los que fueron de Puerto Rico, 4 o 5 personas de la comitiva de Puerto Rico, a última hora, pues fue última hora, no estaban en el programa, a última hora procuraron y eventualmente lograron que lo que iban a presentar ese grupo de puertorriqueños se hiciera en una comisión aparte, no como parte de las otras comisiones que mezclaban participantes de todo el mundo, en una comisión aparte que tratara sobre el tema de que Puerto Rico, pasado, presente y futuro. Aunque el título era mucho más ambicioso en 1900. Y lo menciono porque eso fue hecho a última hora y la actividad en efecto, con excepción de 2 o 3 personas, eran estas 4 personas, estos 4 puertorriqueños, más la persona que lo presidía, presentándole a el resto de los puertorriqueños que por cortesía, porque no estuviera vacío, pues nos presentamos allí a escuchar lo que se presentó. Entonces, ¿verdad? A modo anecdótico, pero esto se dijo, o sea, yo le decía a mis compañeros, o sea, tú vienes a un congreso donde hay 500 participantes, representando a más de 40 países, a exponer lo que tú tienes que, supuestamente lo que tienes que decir al respecto de algún tema, ¿no? Y lo que haces es buscar que te hables a ti mismo. Pues tú vas allá y reúnes a los puertorriqueños para que los puertorriqueños se escuchen a sí mismos. Con las múltiples redundancias de que todos ellos saben lo que cada uno de ellos va a decir, de antemano. Después que se lleva a cabo eso, y de hecho ninguna universidad del Este formaba parte de ese panel. Ya yo creo que tenemos los nombres, sí, autor. Ok. Eso es que averigüe, ya sabes. Pero bueno, cuando acaba el panel, eso no quedó ahí. Si fuera eso, pues está bien. Digo, no está bien, pero si fuera eso, ya es de por sí grave. Cuando se acaba la sesión, lo que corresponde es que se abra discusión. Pues la que presidió el panel, sencillamente, la persona que preside el panel, pues lo dio por buena. Las 4 personas leyeron un paper de 7 páginas de doble espacio, cada uno leyó y se cerró la discusión. Es decir, se cerró la sesión. O sea, tuve que venir yo a entorpecer un poco la cosa y decir, bueno, pero no hay oportunidad para preguntas o comentarios.
y abrieron a preguntas y comentarios a raíz de que yo tuve que meter la cuchara. Y después me dejaron de hablar. Pero bueno, el punto es, pero me dejaron de hablar por las razones correctas. Eso es sintomático de esto. Otro ejemplo, dos más y ya, y repongo la lectura. Esto es anecdótico, pero y hay más testigos que yo, pero esto yo lo presencié. Yo era facultad de Departamento de Ciencias Políticas de la UPR en Río Piedras hasta el 2010, hasta diciembre del 2010. Yo recuerdo escuchar muy clarito al lado mío, en el pasillo, camino a las oficinas de los departamentos de sociales, a una profesora que es analista radial, que cada vez que dice profesora, yo te con los dientes y me avergüenzo. Ahora comentarista radial, decir en voz alta, porque estaba haciendo alarde de esto, estaba guillándose, diríamos, de esto, estaba haciendo alarde de esto, diciendo, ay no nena, es que el programa de radio me tiene tan ocupada y el trabajo es tan importante que yo no leo un libro hace 3 años. ¿Sabemos quién es? La facultad regular con unos privilegios intangibles adicionales por la importancia que tiene su labor como analista radial. Entonces yo escucho esto y digo, bueno, tú eres una académica, es decir, eres empleada de una institución académica, tú das clase incluso, montas prontuario, se supone que estés al día en tu trabajo y tal más cual, y hace alarde, ella reconoce como algo para enorgullecerse, ¿no? Consta que monta prontuario. Bueno, no, que rehúsa lo que llevo usando hace 20 años. Es un requisito, pero... Sí, y haciendo alarde de que no había leído un libro en 3 años. No, como que pues mira, en verdad que pues dejé el trabajo porque le estaba ocupando la plaza a otra persona que podría tal vez. Y el tercer ejemplo... Desafortunadamente, si ahora deja la plaza... no, sí, no ocupa a nadie. Claro. Eso es peor todavía. Sí. Hay que haberlo dejado hace tiempo. Y digo esto, y menciono a la persona, pero igual puedo mencionar usar la palabra pública en términos genéricos, a todo un público que en efecto le da la importancia que ella se adscriba a sí misma en el por qué no ha leído un libro 3 años, porque tiene una función bien importante que cumple en ese programa radial, digamos. Y la tercera anécdota, que ya es en calidad más personal, pero que delata un poco el estado, este es el extremo opuesto de algunos de los problemas que tenemos nosotros a nivel de la cultura de debate intelectual o académica, es que entonces en Puerto Rico tú no puedes debatir o no puedes disputar porque se brinca, ¿verdad? Si estuviéramos hablando en política diría, pues se brinca de la perspectiva del adversario, donde yo puedo diferir, digamos, de Carlos Pavón y Carlos Pavón de Manuel Almeida, pero ambos reconocemos el marco desde el cual enunciamos, digamos, nuestra particularidad, nuestro planteamiento y nos toleramos, o qué sea, nos reconocemos, vamos, y podemos discutir. Puerto Rico, en la escena del debate, frente a eso, si yo difiero de ti, pues ya rápido estamos a 2 pasos de odiarnos, no podemos ser amigos, te voy a insultar, si te veo en la calle te doy una galleta, o sea, te retiro la amistad, y lo digo de esa forma porque, bueno, literalmente porque eso ha pasado, 1. Y 2, por ejemplo, yo tengo un gran maestro amigo mío, que fue primero mi profesor, y después tipo mentor, y amigo personal hasta los otros días, aunque yo quisiera seguir considerando amigos. Y a partir de un momento, las diferencias ético-políticas entre esta persona, que yo consideraba que era un amigo mío de buena ley, o sea, de amigos, de llevarlo a cita médica, es decir, una relación de amistad, ¿verdad? Un buen día retira la amistad conmigo porque es que no podía superar el hecho de que teníamos diferencias irreconciliables a nivel ético-político. Entonces, eso delata, para usar conceptos así convencionales, una especie de premodernidad a nivel de la cultura intelectual en Puerto Rico. Y eso que estoy diciendo, uno lo traslada al ámbito de lo político y también se dan cosas bien parecidas. Entonces, cierro el anecdotario, pero es porque esa es evidencia empírica de mucho de lo que uno dice al respecto. La gente no se lo cree a uno, pero sí, en efecto, ese tipo de cosas pasan todo el tiempo. El segundo hilo rojo que quiero significar del libro. Y esto lo digo creo que más en mis propias palabras que en las de Carlos Pavón. Hay en el libro una insistencia de tratar de promover la política en su sentido fuerte. Es decir, insistir en recordar que lo político no solo tiene ecos de la polis, Estado, ciudad-Estado,
sino también desde otra palabra griega antigua, polemos, que se refiere a disputa, contienda, discordia y tal. En este sentido, promover lo político implica, o debe implicar, promover una actividad que si bien busca dar organización a la convivencia humana y por lo tanto a la construcción de un nosotros hegemónico, sabe, valora, promueve que esa organización sea siempre el resultado contingente de una contienda previa entre distintas visiones realmente distintas de cómo precisamente organizar esa convivencia. Y saber que esa contienda siempre debe permanecer como una constante. Si no hay disputa o contienda real entre distintas visiones alternativas de cómo ordenar la convivencia humana, pues no habría política, sino mera imposición de poder. No es casualidad que muchos hablamos del riesgo de vivir en sociedades post-políticas, en las cuales los ciudadanos de facto devienen en meros espectadores, o peor, en súbditos, ¿no? Y aquí los invito, o sea, si alguien como Aristóteles, que no era amigo de la democracia, alguien como Aristóteles hablaba de que la esencia de un ciudadano radicaba en la posibilidad de participar de la toma de decisiones. Esa es una indirecta. En el a nivel del discurso común de la gente, ser ciudadano se ha reducido a ser una membresía. Ciudadano es que tú puedes vivir, tener propiedad y trabajar en este lugar, digamos, no en este país. Empobreciendo por mucho lo que debería ser esa instancia de inscripción identitaria. Tercero, y se sigue de lo anterior, hay una reflexión continua que aspira a la redemocratización de nuestras democracias realmente existentes, procurar reescribir el demos, el pueblo, la democracia, buscando abrir avenidas de mayor participación ciudadana, mayor transparencia y buscar formas alternativas al neoliberalismo hegemónico que nos tiene sumidos en la crisis y que buscan solucionar la crisis siempre produciendo más crisis. En estas reflexiones, Pavón acude muchas veces al concepto de democracia de lo común. Esta apelación a lo común es intencionada, al menos en parte, a modo de trascender la dicotomía liberal clásica de lo público y lo privado. Algo que, por otra parte, no está de más en un país donde el progresivismo realmente existente o la izquierda realmente existente por mucho tiempo pecó de ser estatista y a veces muy acrítica con lo público, entendido como cuestión gubernamental. En general, el autor apela a planteamientos de la tradición de democracia radical, echando mano con soltura, pero de forma atinada, a conceptos o temas de autores tan variados como Laclau, Mouffe, Rancière, Wendy Brown, Sherlock Walling, Arendt, Balibar, entre otros, en virtud de plantear la necesidad de mayor participación de la ciudadanía en la discusión de los asuntos que nos atañen y afectan a todos, así como en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, sin dejar de reconocer mecanismos e instancias representativas que bien pueden ser cónsonas con una vida en democracia, el autor parece querer recordarle al lector que un elemento básico de la tradición democrática es el reclamo del poder compartido. Esto último se desmerece cuando el esquema democrático liberal sirve continuamente de subterfugio para la reproducción de grupos particulares de interés, permitiendo, entre otras cosas, para decir con Norberto Bobbio, el incumplimiento de un sinnúmero de promesas democráticas a través de hacer valer la persistencia de las oligarquías, el hacer valer el poder invisible, entre otras cosas. Y a esto se le añade la justificación proveniente de la excusa de la ultra complejidad de los temas de asuntos públicos que requieren de la sapiencia infinita de los expertos, ¿no? Economistas, analistas financieros, abogados especializados, asesores a sueldo de todo tipo, etcétera, etcétera. Luego de unos textos cortos sobre la función y el estado de la Universidad de Puerto Rico, en los que se resaltan nuevamente asuntos como el imperio del homo económicus, el antiintelectualismo y demás, y es un tema que el Nuevo Día de hoy le dedica 2 páginas y que está sobre el tapete. Yo pero cuando escribí esto no lo tenía tan presente y yo, con algo de diferencia, aunque en tanto ciudadano que contribuye en parte al proyecto de la UPR, como no estoy trabajando en ella ya, pues yo tengo cierta deferencia, por así decir, de cómo trato el tema. Pero luego de unos textos cortos sobre la función del Estado de la Universidad de Puerto Rico, termina insistiendo sobre la importancia de tratar con cuidado los conceptos a través de los cuales pretendemos entender o acercarnos a la realidad, con énfasis en la interpretación de la violencia, que el tema de la violencia es un tema que Carlos viene trabajando hace ya bastante tiempo. Este pequeño libro, y digo pequeño en sentido literalmente, porque el libro está hermosamente diseñado, pero físicamente es pequeño. Este pequeño libro sigue adelantando perspectivas y planteamientos teóricos que, si bien se vienen haciendo pasos hace algún tiempo en otras latitudes, al respecto por lo menos de los planteamientos que requieren o que quieren reinvigorizar itinerarios propiamente democráticos, es un trabajo que en Puerto Rico solo se lleva haciendo en tiempos
más recientes desde distintos foros, medios y prácticas. Aunque en la cubierta posterior del libro se plantea la intervención intelectual y por ende el libro también como elemento que entre otras cosas debe ayudar en la lucha contra el imperio del sentido común, prefiero decir en clave gramsciana que los planteamientos del libro van dirigidos a la transformación del sentido común, a su puesta en entredicho para a su vez ayudar en la lucha para que se sedimenten otros elementos en el sentido común, así nutriéndolo y enriqueciéndolo. Para decirlo de otra manera, pero todavía en clave gramsciana, que las intervenciones intelectuales, la llamada lucha de las ideas, solo logran éxito si logran cuajarse, o sea, éxito político, si solo logran éxito si logran cuajarse y hacerse parte del sentido común. Pues en política poco vale en abstracto tener la razón. En fin, este es un libro muy oportuno que uno quisiera que lograra el cometido de contribuir a darle la teorización, particularmente a la teorización política y la intervención intelectual, el espacio que se merece, no ya de manera aislada y ensimismada, sino como una praxis indispensable que debe incidir en los debates y acciones referentes a los asuntos que nos atañen a todos en tanto miembros de una comunidad que se pretende politizar. Muchas gracias. Gracias, Manuel, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Si me ven así un poquito tieso, es que tengo montículos, así que tengo que moverme así. Entonces, no me puedo mover con el cuello, porque tengo este lado pillado. De nuevo, muchas gracias por la invitación, y lo que dice Jaime me impresiona positivamente y negativamente, es decir, el detalle, yo recuerdo muy vivamente la actividad que hicimos de polémica. Lo que no había registrado es que fue casi hace exactamente un año, y eso, lo positivo es que estamos aquí de nuevo y que hay una disposición de esta institución y de Manuel y de ustedes de organizar actividades como esta. Yo la sigo a través de las redes y veo que hay una intensidad y una variedad también muy interesante de actividades continuas. Y por eso me pasma un poco, ¿verdad?, que fuera hace casi un año, porque ha sido muy corrido. A la misma vez me impacta porque saqué polémica y ahora saqué el clima política. Ha habido dos actividades aquí. Hubo presentaciones de polémicas en las librerías del Turia en Río Piedra, hubo otras actividades, pero en el recinto de Río Piedra, en ese mismo periodo, no ha habido ninguna actividad. Es decir, el contraste para mí, o sea, lo que me choca de tu señalamiento va a un sentido de la poca, de la poca actividad como esta que solía darse, por lo menos en humanidades y en sociales. Yo hice mi bachillerato en sociales y soy profesor de humanidades desde 1991 y he conocido periodos con mis colegas de mucha intensidad, de discusiones, de libros, de foros, y la crisis de la institución, no he visto el Nuevo Día hoy, no lo veo, punto, o sea, no lo leo ni consuetudinariamente ni regularmente, o sea, lo veo en las redes. Pero obviamente sigo de cerca y vivo lo que está pasando en la universidad pública del país, y uno de los muchos efectos de lo que está aconteciendo en Río Piedra, de la incertidumbre, de la degradación académica, de las condiciones que se han ido deteriorando impresionantemente, de la congelación de plazas, de la ausencia de presupuesto, de la ausencia de condiciones para investigar, de la ausencia de secciones para estudiantes, de secciones apiñadas con 32, 33 estudiantes. Es decir, la lista es larga y esto no es el foro, no vinimos a eso, pero uno de los efectos ha sido una baja intensidad notable en este tipo de actividad, porque el que yo haya venido 2 veces corrida aquí es tremendo y bien positivo. El que en ese mismo periodo no haya habido ninguna actividad, nadie se le ha ocurrido decir, Pavón, vamos a hacer una actividad sobre tu libro en humanidades, pues también es notable. Es decir, el contraste me impacta. Así que eso de repente me dejó un poquito pasmado,
porque no solía ser así. Y dicho sea de paso, yo la primera vez que estuve aquí fue hace muchos años, y fue con Arturo Torrecilla, y fue en 1900, yo creo que 93, por ahí, nos trajo de su Tapia, que ya no está aquí, está en Río Piedra, y hicimos una actividad donde yo presenté un texto que sería luego, eventualmente, el ensayo que se publicó en el libro Nación Postmortem de Alviso Madonna. Todavía era como un borrador de eso, y Arturo presentó, el profesor Arturo Torrecilla de Sociología en Río Piedra, presentó un texto que también eventualmente sería parte de su libro. Así que la relación con la institución, pero desde ese periodo hasta ahora, pues hubo un lapso. Eso es lo primero. Lo segundo, para añadir a tu anécdota de tu congreso, no pasó solo en La Habana. LASA, Latin American Studies Association, que es el congreso donde más académicos puertorriqueños asisten, en sus días, bien o mal, voy a entrar en juicio, pero en los días de vacas gordas en la Universidad de Puerto Rico llegaron a ir 40 personas del recinto de Río Piedra. Creo que el último que yo fui fue a Montreal. El año pasado fue en el Caribe Egipto. Y aparte de que esas actividades se han vuelto monstruosas y enormes y son solamente networking, y realmente el valor de la presentación es más importante lo que pasa en los pasillos, la gente conectándose y hablando, que lo que pasa de Río Piedra, por lo menos los académicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y de otros recintos, Calle y quizás Mayagüez, montan mesa de ellos, o de nosotros. Yo he participado, no me voy a excluir, hasta que dije ya, o sea, vamos con mesas de nosotros, con nuestros colegas que vemos todos los días, viajamos a una ciudad lejana, y ¿a quién le hablamos? A los puertorriqueños que están en la actividad que se encuentran. Vamos a solidarizarnos con los colegas del Departamento de Historia, que yo recuerdo que una vez fue a las 8 a.m. en Guadalajara después de la fiesta de LASA, y eso es un acto heroico, aparecerse a las 8 a.m. después de un baile toda la noche, y fue gente, estaba Gervasio García, y estaba una mesa del Departamento de Historia, pero ¿y quiénes estaban allí? Pues otros colegas. Y digo, esto es un sinsentido que vengamos a otra ciudad a hablarnos a nosotros mismos, y que luego ni siquiera se reproduzca ese panel en Río Piedra. De hecho, yo presenté una moción en mi departamento y se aprobó, no se ha hecho nada, de que si eso ocurre, haya una suerte de responsabilidad de que cuando se regrese, se monte la actividad para beneficio de los colegas y los estudiantes en la universidad, porque es un poco extraño. Y los argentinos lo hacen, los chilenos lo hacen, pero hay mucha más mezcla. Nosotros vamos y hablamos entre nosotros mismos y nos regresamos, y venimos en el avión y seguimos hablando, y luego cuando llegamos a la institución cesa el diálogo y cesa la discusión académica. Es una cosa muy extraña. Bueno, este libro, como dice Manuel, yo he sacado en el año pasado Polémicas y ahora este libro pequeño, y fueron libros que creo que lo dije la vez que discutimos Polémicas, que no son parte de un plan, de una agenda, de un proyecto de investigación. Porque yo tengo un proyecto que estoy por terminar, que es un proyecto pesado sobre representaciones de la violencia extrema en la historia, en la memoria y en la ficción. Y es un trabajo académico denso, hay que leer muchos trabajos de situaciones catastróficas, desde la Guerra Civil Española, el Holocausto, la dictadura de Pinochet en Chile, la Guerra Sucia en Argentina, o sea que es una cosa pesada, y cuando decidí armar Polémicas era un poco, necesitaba un break, y quería otro tipo de escritura, y quería atender otros temas. Igual pasó con este, ¿no? De momento dije, he querido por un tiempo sacar un libro como este, fragmentos breves, citas comentadas, aforismos, sin notas al calce, sin formato académico, un libro que pueda literalmente, y me lo ha comentado alguna gente, echarse en el bolsillo literalmente, y si estás esperando en la cita médica o en una de las tantas filas que se hacen para cualquier gestión en Puerto Rico, privada o pública, pues leer. Y me han comentado personas que efectivamente lo tienen encima y
Y pues van a sitios y sacan y pueden leerlo por la última sección, lo pueden leer por el medio, lo pueden leer por el frente, porque en realidad pues hay un orden, pero no es un orden estrictamente necesario para su lectura, y pueden leer unos fragmentos y saltar a otros. Y fue un experimento y estoy satisfecho en ese sentido porque me gustó hacerlo. Me gustó salirme de porque todavía polémicas son más tipo ensayo, hay algunas entrevistas, pero esto es algo con lo que había rondado la idea y tengo que agradecerle a Rafael Acevedo, la persona que está a cargo de la editorial La Secta de los Perros, porque es una editorial bastante experimental, que me dijo que si yo que quería sacar cosas que no fueran solamente de ficción. Me había sacado Manuel también el texto de Sócrates, y yo le dije, mira, yo tengo unas cosas ahí que son fragmentos, yo no sé si eso hace un libro. Me dice, trabájalo, ponte a ver qué sale ahí, y me puse a trabajarlo y le dio forma, y aquí está. ¿Qué me mueve? Este libro me gustaría, ¿verdad? Lo digo en el prefacio, me gustaría idealmente que se leyera junto a Polémica, porque aunque se sostiene solo, por supuesto, tiene más sentido y creo que es más rico, porque es una continuación en efecto de temas que están en Polémica. A veces una reiteración, a veces una profundización, a veces un desvío de cosas que están trabajadas en Polémica. O sea, que vuelvo a los mismos temas. Aquí, como en Polémica, se funden dos vertientes. Aquí está expresado de alguna manera una biografía personal, por supuesto, si es biografía, una biografía intelectual y política. Es decir, aquí hay partes de cosas que tienen que ver con mi itinerario como intelectual, pero antes de ser intelectual y académico, de ciudadano, de persona, que desde estudiante estuve involucrado en cierta militancia política y participando de un imaginario identificado con la izquierda puertorriqueña. Es decir, hay una acumulación de experiencia de hace bastante tiempo que he venido haciendo revisiones y ajustes de cuenta y que me informan y me interesan porque soy una persona que ha participado por mucho tiempo de distintas maneras, como estudiante de una forma, luego de otra, pero la cuestión política, lo político y la política, la posibilidad de plantearse otras formas de vivir, ha estado siempre presente. En ese sentido, pues hay todos unos autores y unas lecturas que no tienen propiamente que ver con mi formación rígidamente académica, aunque mi bachillerato fue en ciencias políticas y yo siempre tiro para ese lado, ¿no? Tiro para el lado de la teoría política. En ese sentido he tratado de hacer ese tipo de historia que aquí no se considera muy importante, que es la historia intelectual, y ahí es que se junta, pero también se cruza ese interés o esa motivación constitutiva con reflexiones que parten de mi posición o mi situación como historiador que está interesado en la historia intelectual. Y es que, de alguna manera, y ahora que estoy enseñando por primera vez en mucho tiempo, he vuelto a enseñar el curso de Historia de Europa en el siglo XIX. Y ese curso comienza con la Revolución Francesa, que cronológicamente no es el siglo XIX, pero históricamente abre el siglo XIX, y comienza con los orígenes de la revolución industrial, del capitalismo. Entonces, estoy corroborando en el salón de clase una hipótesis que se han planteado otros autores y que yo repito aquí, sobre que vivimos de alguna manera un tiempo poshistórico. ¿Y qué quiero decir con que vivimos un tiempo posthistórico? Que de alguna manera el triunfo de esto que se ha llamado el neoliberalismo, de esta forma de organizar la vida, la sociedad y la economía que impera hoy, sobre todo después del muro de Berlín, es un modo de percibir la realidad donde la historicidad de los acontecimientos va desapareciendo. Vivimos un presentismo permanente, una sucesión rápida, veloz, porque se combina con eso las transformaciones tecnológicas de la era que vivimos, que permite
que simultáneamente uno esté en muchos sitios a la vez y pueda enterarse de 4 o 5 acontecimientos simultáneos. Nos hace así una especie de seres semidivinos, porque antes el único que podía estar en todos lados a la vez era Dios, pero ahora también nosotros podemos estar de alguna manera siguiendo 6 cosas a la vez, y hay hasta televisores que lo hacen, o sea, que lo configura de esa manera. Pero a la misma vez, esos acontecimientos no se registran como tales, se desvanecen rápidamente. Hay una aceleración del tiempo y hay una aceleración de los acontecimientos. Los acontecimientos se registran, se discuten, sobre todo en el mundo de las redes, de manera instantánea, lo que le toma a uno, como dice uno de los pasajes, darle send a un mensaje o poner un comentario, pero nada cristaliza, nada cristaliza. Entonces de repente yo doy un curso de historia del siglo XX, que cuando comencé a darlo en 1991 hacía referencia directa en mi clase. ¿Ustedes se acuerdan las imágenes de la gente que estaba tumbando el muro? Claro, marrones dando al muro. ¿Ustedes se acuerdan rápidamente el anuncio que hizo la Pepsi-Cola celebrando la libertad y el mercado en Alemania en el muro, ni el día de caerse el muro? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de un anuncio donde el pobre Gorbachev quedó reducido a un portavoz de Pizza Hut? Sí. Ahora yo menciono a Gorbachev. Estamos hablando de acontecimientos históricos recientes, 1991. Uno habla de Gorbachev. Los estudiantes no saben en general quién es Gorbachev. No saben que fue el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, intentó reformar la Unión Soviética y estaba a la cabeza de la Unión Soviética cuando se disolvió ese Estado. El muro de Berlín es una referencia lejana. Es decir, incluso yo dije, ok, un día me di cuenta de eso y dije, tengo que cambiar radicalmente el curso que enseño, porque estas referencias no tienen el sentido que tenían durante toda esa larga década de los 90, cuando yo enseñaba el curso que se llama Problemas del Mundo Contemporáneo. Y vine fast forward y recuerdo dando esa clase un día que se producen los ataques del 11 de septiembre de 2001. Y yo estoy en el salón de clase, de hecho diciendo, una cosa bastante extraña, pero así fue. Estamos hablando de Hiroshima y Nagasaki, y yo estoy diciendo que Estados Unidos tenía la fortuna de que desde la guerra civil norteamericana no conocía actos de guerra en el territorio continental. O sea, que no sabían, los europeos habían tenido 2 guerras mundiales, los soviéticos eran paranoicos, pero eran paranoicos porque los alemanes lo invadieron durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes lo volvieron a invadir durante la Segunda Guerra Mundial, perdieron 18 millones de hombres en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había como cierta razón para la paranoia de los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo, la devastación. Y salgo del pasillo y bajo al departamento de historia, las secretarias tenían un televisorcito en blanco y negro y están viendo en vivo el ataque a las torres, los aviones. Entonces, claro, por un tiempo también yo podía hablar en mis clases de si eso iniciaba o no iniciaba un nuevo periodo histórico, si ahora había que repensar la historia a partir de ese acontecimiento, porque rápidamente los expertos dijeron, bueno, esto abre una nueva era y esto abre el siglo XXI. Y ahora, de repente, hablo del ataque a las Torres Gemelas y yo, ¿cómo? No hay registro. Es decir, cuando yo le doy clase hoy a estudiantes que tienen 18, primer año, 19, 20 años, saquen cuenta a ver cuándo nacieron, y de momento esos acontecimientos no se han registrado, no tienen densidad, no han cristalizado, no son referentes para ellos. Es una generación, y eso es un poco lo que me llevó a esto, es una generación que solamente ha conocido el capitalismo. Y un tipo de capitalismo. Es la primera vez desde el siglo XIX que el mundo conoce una sola forma. Todo el siglo XX, después del XVII, había un modo alterno. Podemos apoyarlo o no, podemos señalar sus defectos, podemos señalar incluso que no fue lo que dijo ser, pero había un sistema alterno llamado socialismo, encabezado por la Unión Soviética. Y mi generación y generaciones anteriores, incluso posteriores, tenían de referente que no había una sola manera de organizar el mundo políticamente.
había distintas. Estaba el modelo chino, se pelearon con los soviéticos, y Yugoslavia por un tiempo representó otro tipo de socialismo. Es decir, había un mundo donde la posibilidad de que existiera otra cosa que no fuera el capitalismo era real. Pero esta generación de jóvenes a los que nosotros tenemos la responsabilidad de darle clase, conocen un mundo poshistórico porque solamente conocen un mundo del capitalismo y del capitalismo neoliberal. Y ese capitalismo se ha naturalizado. Es lo que hay porque es lo que se supone que hay. Es lo que hay, es como medieval, es lo que hay porque es el orden natural de las cosas. En la Edad Media había todo un concepto de que el mundo estaba estructurado de una manera porque eso era por disposición divina. Ahora es natural, es decir, esto es natural, que hay capitalismo, que hay trabajos precarios, que no hay uniones, que no hay derechos sindicales, porque este capitalismo es distinto al capitalismo que desplazó, el capitalismo keynesiano, al capitalismo del Estado benefactor, que tenía y los trabajadores habían logrado desde las uniones y sus luchas, junto a reformadores desde el Estado, habían logrado un pacto social que le llamaron un Estado benefactor, que proveía derechos sindicales, uniones, salarios mínimos, seguro por desempleo, pensiones, retiro. Todo eso que hoy está o desvanecido o destruido o por irse. Al punto que el partido que se llama Podemos en España, que para algunos es un partido ultraizquierdista, para el PP, para el Partido Popular en España y para la derecha española, Pablo Iglesias Lenin, y si se pacta con, si Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, se le ocurre pactar con Podemos, un gobierno de coalición para el cambio, como dicen ellos, pues España se va a convertir en un país bolchevique. ¿Por qué? Porque se ha movido tanto el eje político a la derecha que lo que plantea Podemos, y lo único que hacer es leer a Podemos y escucharlo, ya hablo de eso aquí. Podemos es un partido social, o sea, las posiciones programáticas de Podemos hoy quizás eran un poco más radicales cuando empezaron, son socialdemocráticas. ¿De qué habla Íñigo Errejón, el joven teórico de Podemos? De restablecer el pacto social entre los españoles, entre el Estado y los españoles, restablecer el estado de bienestar. ¿De qué hablaba Syriza aún antes de su división? De que hacía falta un plan Marshall para Europa y para Grecia. ¿Qué dice Thomas Piketty, el autor del libro que se ha comparado con Capital ahora sobre el siglo XXI? Para Europa hace falta un nuevo trato. Eso, que en los años 60 y 70 era liberalismo reformista y nosotros lo rechazamos porque era demasiado conceder, porque se podía alterar radicalmente el capitalismo. No había por qué luchar por reforma y pactos sociales cuando estaba en la agenda política, estaba la posibilidad real de una transformación radical, es decir, de una revolución. Así, de guajo, sacar el capitalismo e instaurar el socialismo. Esa es la agenda de mi generación. Eso lo vimos como una posibilidad real, aquí en muchas partes del mundo, 68, 70, 80. Hoy el péndulo se ha hecho tan de derecha y tan conservador, pero eso un poco esto se llama mínima política, o sea, ¿qué es la mínima política que podríamos aspirar dentro de una correlación tan desfavorable para las personas que queremos algo distinto, de más justicia, de más equidad? Pues la mínima política, porque la máxima política, el maximalismo revolucionario, como diría mi papá, out the window. Es decir, no hay condiciones en este momento para plantearse una reforma estructural total del capitalismo, ni aquí, ni en España, ni en Grecia. Si a Grecia los han aplastado, por poco menos simplemente hay que oponerse al Fondo Monetario del Banco Mundial, los han aplastado, han acabado con su soberanía. Y a Podemos lo tienen en la mira, de nuevo, con un programa socialdemócrata. Entonces, ¿por qué? Porque es inconcebible que no pueda existir más que lo que existe. Y cuando vuelvo a hablar a mis estudiantes, si usted ha nacido en un mundo y se ha criado en un mundo que lo único que existe es un tipo de capitalismo, no es, vuelvo y repito, no es de las uniones, no es de la negociación colectiva, no es de los derechos sociales y económicos, sino un capitalismo salvaje, de sálvese el que pueda, todo el mundo contra todo el mundo. Entonces, hay una falta de historicidad. Se ha borrado
incluso la propia historia del capitalismo reformista, esa también se ha borrado. Por eso aquí hay una cita que yo uso de Frederick Jameson que dice, me parece una cita extraordinaria y terrible, dice: es más fácil hoy imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, dice Jameson. Piénsalo, y es absolutamente correcto. ¿Cuántas películas posapocalípticas y series hay? Desde The Walking Dead, o sea, los zombies, el mundo se acabó, están los zombies rondando, lo que hay es, o sea, Mad Max, o sea, el imaginario posapocalíptico está, pero imaginarse, eso sí es fácil, pero imaginarse un ordenamiento social justo, no capitalista, unas formas cooperativas de existencia, que la propiedad sea social o comunal, es decir, toda una serie de cosas, no. Y ni siquiera en el siglo XIX, porque estoy de nuevo dando este curso de Europa en el siglo XIX, y la introducción mía es esta, digo, miren, el capitalismo tiene historia, el capitalismo no siempre existió, nació en estas coordenadas, y de estas maneras violentas, fue acumulando, lo que se fue produciendo lo que Marx llamó la acumulación original del despojo y la violencia, y obligó a la gente a trabajar en fábricas, que eso fue un invento, las fábricas no existían, y la disciplina laboral hubo que imponerla, y inmediatamente que la gente fue sacada de la tierra donde trabajaban sembrando, o de lo que se llamó el putting out system, de los talleres domésticos, inmediatamente hubo resistencia. Los ludistas comenzaron a romper máquinas, no todas las máquinas, como se ha dicho, y Gosman ha rescatado eso bien, o sea, las máquinas que sustituían al obrero calificado y lo convertían en excelente, los ludistas las rompían, las saboteaban desde un principio, y los obreros, los trabajadores, la nueva clase trabajadora se resistió a que le impusieran esa transformación de un modo de vida con el reloj industrial y la disciplina industrial, y el socialismo surgió, socialismos plural. En el siglo XIX, para 1840, había distintas variantes socialistas. En el 48 se publica el Manifiesto Comunista, pero no es la única de la variante socialista, y hay variantes anarquistas, y hay todo el campo de lo que se conoció como la democracia radical en aquel momento. Es decir, había movimientos alternos y pujaron. Y bueno, el capitalismo no estaba con el campo libre, y se dio la Comuna de París, y fue aplastada violentamente, 30.000 personas masacradas. Pero desde ese momento, desde la propia incepción del capitalismo, del propio origen violento, que ha quedado desmitificado, que es un asunto de transformaciones tecnológicas y maquinaria, y por eso no, eso es un proceso social de expropiación, y las primeras fábricas se montaron con las mismas tecnologías que la gente tenía en las casas, los mismos telares. O sea, no hubo ninguna innovación tecnológica cuando comenzó la revolución industrial en Inglaterra. Lo que hubo fue un cambio de organización social y de poder y de control del proceso de trabajo. Pero desde ese momento hubo resistencia y hubo utopía. Charles Fourier vivió toda su vida en un restaurante esperando un mesera con un montón de planos sobre su falansterio. Ese hombre pensó en una cosa, 1.500 personas, los niños van a recoger la basura porque les gusta jugar y ensuciarse, se va a sembrar esto, se va a hacer eso, una utopía. Owens tenía sus fábricas cooperativas, Saint-Simon tenía su otro proyecto, Marx lo criticó a todos porque eran utópicos y había que transformar la sociedad, pero hoy, sobre todo yo digo a los estudiantes, es un momento post-histórico, y por eso quiero decir sin historicidad, ahistórico. Lo que existe es lo que siempre tenía que haber existido, y es el orden natural de las cosas, y no hay densidad histórica. Los acontecimientos han quedado borrados, y de alguna manera tenemos que, pienso yo, reinstaurar la historicidad, la contingencia, que se trata de los antagonismos, de las luchas, que las cosas han llegado hasta aquí porque hay gente que ha luchado, se ha organizado, los han derrotado, han negociado, se han acomodado, ha habido de todo, pero no hay ningún orden natural ni hay un predestino inexorable hacia el cual dirigirse. Esa es una buena parte del libro. La otra entonces es un cuestionamiento, y me callo ahora, es un cuestionamiento a las alternativas. Es decir, sí hay alternativas, porque no es que se han borrado completamente, sí hay gente planteando cosas y hay movimientos incipientes, unos más fuertes y otros menos fuertes en distintas partes del mundo, depende del lugar. Pero yo cuestiono, ¿verdad?, lo que
lo que todavía se trata de anteponer a eso. Si estamos todavía con ciertos paradigmas y ciertos modelos y ciertos imaginarios políticos que ya no pueden dar cuenta de estas transformaciones, que imaginan sujetos que ya no existen, o subjetividades que ya no existen, o formas de organización que ya no existen, y que entonces hay que repensar, por eso lo común, por eso reivindico la noción anticapitalista como una cuestión ambigua, pero que cabe en distintas cosas. Y pienso, hay una parte del libro que es pensando entonces cuáles son las posibles respuestas políticas que se están dando y se pueden seguir dando en este momento, porque no es cierto que absolutamente no existe nada, hay un montón de cosas. Lo que hablo es de un poco pensando directamente en esa generación a la que yo doy clases, en mi experiencia, cómo hay que tratar de hacer una historia intelectual y política que reincorpore el antagonismo y los procesos y los conflictos a la historia, y cómo hay que repensar entonces cuáles pueden ser las alternativas políticas a lo imperante, porque ahí es que hay un déficit teórico. Si seguimos reiterando viejas concepciones y si seguimos pensando que el problema es que la gente es bruta, no entiende, o son unos mantenidos, o son unos colonizados, si en vez de un discurso político lo que tenemos es un discurso moral de condena, porque muchas veces, lo digo aquí también, se sustituye el análisis político por una denuncia moral. Vi ahora una campaña, no estoy enterado de ella, pero ayer vi en Facebook que hay una campaña que dice yo no me quité. Estaba comentando Alfredo Carrasquillo. Parece que se refiere a que los que se han ido, los que han emigrado a Estados Unidos, se quitaron. De alguna manera, pues no sé, o sea, abandonaron esto, se quitaron y no están luchando, y solamente lo que nos quedamos. Hubo un pequeño debate ahí que no pude seguir mucho, pero yo ni sabía de esa campaña, pero es parte como de unos discursos morales también. ¿Por qué la gente no se indigna? ¿Por qué la gente no se moviliza? ¿Por qué no ocurren Occupies en Puerto Rico como se dieron en Nueva York o en España? Bueno, pues es una pregunta, pero si es una pregunta vamos a interrogarnos sobre ella, no contestemos, porque la gente, O sea, si preguntamos por qué ante tal estado de cosas parece haber mucha pasividad y mucha indiferencia en Puerto Rico, ¿por qué no está la gente en la calle con un país que está en bancarrota, con un país que le están cortando los servicios básicos, con un gobierno que no funciona, que dice, bueno, a la Universidad de Puerto Rico, si llegan chavos les damos, y si no llegan chavos no les damos? Como si uno como contribuyente pudiese decirle al gobierno, pues si yo tengo dinero te pago las contribuciones, y si no tengo dinero no te pago las contribuciones, y si tengo dinero pago la luz, y si no tengo dinero pago la luz. No, pues te cortan la luz a ti, no a los puertos y no a Walmart, pero a ti te la cortan. Entonces, ok, es verdad. O sea, si uno dice objetivamente estas condiciones deberían generar una gran movilización y una gran resistencia que no parece darse en Puerto Rico. Entonces, vamos a interrogarnos seriamente sobre eso. O sea, no hagamos la pregunta y enseguida contestemos. Lo que pasa es que la gente son unos mantenidos, lo que pasa es que son unos cuponeros, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que lo otro, y los condenamos y los fustigamos. Porque entonces ahí no hay proceso de pensamiento realmente desde mi punto de vista. Y lo último, yo creo que hay que tomarse en serio algo que yo planteo siguiendo otros autores en el libro. El neoliberalismo, más que un modelo económico exitoso, su mayor éxito radica en haber producido una subjetividad de individualismo. O sea, de que los sujetos que son víctimas de sus políticas han internalizado que ellos son responsables de su destino, que les toca a ellos como individuos superarse, y que si están mal no hay ninguna otra responsabilidad colectiva, no hay nada social, lo social no existe. Yo creo que el gran triunfo del neoliberalismo, y eso hay que estudiar mejor cuáles han sido los mecanismos, es haber logrado que se internalice una subjetividad de que en efecto esto es cada cual por su cuenta, sálvese quien pueda. Es lo que dice en inglés un zero-sum game. Si tú vas para adelante es a costa mía, y si tú tienes cupones y yo estoy en la fila expreso y con mis 10 articulitos, yo contigo que me voy a resentir, no con los millonarios que están, los buitres que están especulando con Puerto Rico. Yo tengo tu carrito lleno de compras y yo estoy ahí con mi ATH pagando 10 cositas. Pues entonces para abajo que yo miro, yo clase media profesional, miro para abajo y me resiento con el más pobre. Pero
para arriba no. Eso se ha logrado con una efectividad extraordinaria. El resentimiento social aquí es hacia los mantenidos, la gente que el capital y la gente que tiene el sartén por el mango exentos de responsabilidad, y una subjetividad donde se supone que seamos gestores de nuestro destino, de que cada cual tiene que ser empresario, cada cual tiene que echar para adelante, y cada cual tiene que mejorar, y el Estado no existe, y la sociedad no existe, y lo común no existe. Ahí esa subjetividad está imperante fuertemente. Yo no estoy exactamente claro cómo se desbloquea, pero por ahí hay otro problema. Entonces todas esas preocupaciones me llevaron, ¿verdad?, a estas reflexiones breves, puntuales, que son una invitación a preguntar y a comentar y a discutir. O sea, solamente eso, un pretexto para poder dialogar. Eso. Gracias, Carlos. Bueno, pues abrimos Y aquí hace mucho frío. Sí, hace mucho frío. A mí no entiendes, Y aquí hace mucho frío y lo siento en mi dedo. Se por eso de rápido. Sí, los que tenemos nariz pronunciada. Pronunciada, alergia y un poco de artritis en los dedos. Lo sentimos en los dedos. Ay, tiene comentarios. Una pregunta. Me leí solamente el primer capítulo, lo que encontré en internet. El primer capítulo y el pofacio de Road to Mount Pelerin, que trataba sobre los orígenes tratan de ¿verdad?, discutir los orígenes del neoliberalismo, que, ¿verdad?, de lo que recuerdo que leí, ¿verdad?, empezó básicamente en reuniones en Pelerin en los 30, ayer, y por invitación iban, y todavía está la sociedad de Mount Pelerin. Entonces, un poco, ¿verdad?, de lo que recuerdo, ¿verdad?, de esos dos capítulos que hablaban era y trayéndolo a lo que estás diciendo, cómo se dan unas discusiones teóricas, porque lo que plantean los autores, ¿no?, los editores del libro, porque es realmente una recopilación de distintos capítulos, de distintos autores, es que no hay un neoliberalismo como tal, o sea, hay sus matices, ¿no?, pero que fueron o sea, y lo estoy contrastando con las internacionales, etcétera, que la discusión se daba en la diversidad de sus concepciones del capitalismo, ¿no? Y cada uno volvía después de estas reuniones en Mount Pelerin, cada uno iba a sus países y algunos pues incursionaban en el gobierno, otros no, y volvían al año siguiente. Y no sé si tienes algún comentario, pero es que me estuvo muy curioso, ¿no?, el relato histórico de lo que conocemos como neoliberalismo, y realmente es lo que dan a entender es que es un crisol de 20.000 ideas, ¿no? Un poco lo contrasto como lo describe Harvey, que es un poco más, pues cuando hace el libro donde habla de Thatcher, Reagan, allá en China, que lo plantea como algo mucho más, que tiene muchas vertientes, o sea, prácticamente lo definen como no es esto, no es esto, no es lo otro, y de ahí tú sacas lo que es. Y de hecho me estuvo muy curioso entonces el postfacio, porque lo que hablaba que entonces podíamos hablar de como que el poster boy del neoliberalismo era Wikipedia, en su conjunto con Google, porque pues como es democrático Wikipedia, pues todos aportamos el conocimiento, entonces el autor hace una historia muy interesante del planteamiento, pero que tiene que ver esto con la parte histórica, ¿no? Bueno, como siempre en historia hay distintas versiones, interpretaciones. Claro, hay gente que va hasta los 30 y esos primeros encuentros. Yo tiendo a pensar que orgánicamente más cerca de los 70, y definitivamente, o sea, si hay un momento así como de crisol, de cristalización, el binomio Thatcher-Reagan, ¿no? Ahí, incluso en Estados Unidos uno puede simbólicamente ver la fecha de la huelga de los controladores aéreos del 81, que Reagan decidió romper violentamente y lo dijo, el pacto capital-trabajo que existió de 1945 en adelante, que dicho sea de paso, todo el mundo reconoce que ese pacto keynesiano que implicaba salarios altos, pero ligados a incrementos en productividad. O sea, aquí en Puerto Rico
la clase capitalista sigue siendo a esta altura pre-keynesiana, no son neoliberales, porque el neoliberalismo viene después del keynesianismo, son pre-keynesianos, siguen pensando que el salario es un costo absoluto, una cosa que Ford y Keynes descubrieron en los 30 temprano, Ford antes. Ford ya estaba implementando su $5 day temprano en su fábrica. Es decir, el sueldo no es un costo absoluto. Si se vincula al incremento de la productividad, no es lo que pago, es lo que se produce. Y por eso puedo dar sueldos altos si hay un pacto de productividad. Ese pacto fue parte de lo que Eric Hobsbawm llama la edad dorada del capitalismo fordista, del 45 por lo menos a los mediados de los 70 con la crisis del petróleo. Y implicó las uniones obreras bienvenidas, porque las grandes uniones obreras en Estados Unidos, la AFL-CIO, entre otras cosas pactaron cláusulas de no huelga, negociado, no huelga, no intervención con las transformaciones tecnológicas en el taller. Es decir, el patrón no tenía mano libre para instaurar cualquier tipo de tecnología, aunque desplazara a trabajadores, a cambio de retiro, pensiones muy altas, beneficios de otros tipos, planes médicos y sueldos altos. Por eso se instauró la teoría. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero entiendo la lógica de que lo que existía en Estados Unidos era una aristocracia laboral y todo lo demás, ¿verdad? Que se beneficiaba de la explotación del tercer mundo. No, realmente la clase obrera norteamericana, del capitalismo fuerte, o sea, de las industrias de metalurgia, automovilística, el core de lo que se desindustrializó en Estados Unidos, se beneficiaban de los pactos que hicieron y que a cambio de trabajar fuerte, que lo hicieron, lograron esos incrementos. Por eso en los 70, cuando viene esta generación de jóvenes que son los hijos de los trabajadores que vivieron la Gran Depresión y que surge la contracultura, esos jóvenes dicen en Europa igual, a mí no me interesa la casa en el suburbio, no me interesan ciertas cuestiones materiales, yo estoy en otra onda. Y esa gente comenzaron las huelgas, los llamados Wildcat Strikes, es decir, en violación al convenio en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en violación a los convenios acordados por los grandes sindicatos, que en realidad se habían convertido en socios de esta maquinaria de producción, empezaron a hacer huelga por otras consideraciones, no salariales. Entonces, es cierto que hay una crisis de productividad, porque hay todo un informe en Estados Unidos que mandó a hacer la presidencia sobre la crisis de la ética del trabajo en Estados Unidos. Y hay una generación que no le interesa vivir para trabajar. Están en otra onda, quieren más tiempo libre, quieren más disfrutar su ocio. Y entonces hay una crisis de productividad, y ahí es que Reagan y, ¿verdad?, digamos, sus asesores, y Inglaterra igual con los mineros, porque el momento de Inglaterra es cuando Thatcher decide quebrar y romper a los mineros. Son los dos momentos emblemáticos para mí. Y en América Latina, Milton Friedman y Chile. Pero el planteamiento es que precisamente en esa época lo que plantean ellos es que ya habían logrado, gente como Greenspan y todo lo demás, empezar a entrar al gobierno. O sea que sí, lo que pasa es que los arreglos institucionales, lo que llamaba un profesor nuestro en UMass, the Social Structural Accumulation, Resnick, los arreglos institucionales todavía eran fordistas keynesianos. Y eso es lo que, sí había individuos que estaban aquí y allá, pero había que romper esos arreglos institucionales que eran la materialidad de ese pacto. Ese pacto tenía materialidad en instituciones que promovían todo esto. Eso hubo que romperlo. Y hubo que entonces, eso se llamó deregulación, se llamó privatización, pero fue desmontar una estructura social de acumulación que permitía este tipo de capitalismo, que excluía a un montón de gente. Vamos a estar claros, esta es una clase obrera en Estados Unidos masculina, blanca, de aguas, o sea, las minorías, otros sectores estaban muy excluidos del pacto. Pero con todo eso, ahí surgió el mito de que todo el mundo es clase media en Estados Unidos, porque no hay trabajadores, porque un trabajador que tiene casa propia, carro propio, enseres electrodomésticos y todo lo demás, no era la clase obrera desde 1910 a 1915. Es cierto que esos individuos ya están, digamos, acomodándose, pero el arreglo institucional hubo que romperlo, y esa ruptura fue lo que ocurrió en el momento en que Thatcher y Reagan se consolidan y desmontaron eso. Y ahí es que yo creo que uno puede hablar de que entonces se instaura este reino del neoliberalismo, que tiene matices y que no es igual en todas partes.
y que hay estados que todavía se resisten. Los estados en Escandinavia todavía tienen tradiciones socialdemocráticas, algunas, y esto y lo otro, y el populismo en América Latina, ¿verdad? Que está en crisis, pero que también fue un momento diferente. No creo que no dejaran de ser capitalistas, pero eran otros arreglos institucionales. Aquí la clave son los arreglos institucionales y cómo se desmontaron y se sustituyeron por otros, y es como si no hubiesen existido. Por eso a mí lo que me parece tan extraordinario es que hoy se considere tan radical políticamente en España, por ejemplo, que es donde está mirando todo el mundo en Europa, porque Grecia ha quedado aplastada, un reclamo de volver a eso. O sea, un reclamo de volver a eso es, tienen crisis en jaque el Estado español. El lenguaje, o sea, cada día más clásico el lenguaje de Podemos. Queremos de nuevo el pacto social, queremos un estado de bienestar. Esas son las palabras programáticas de Podemos hoy día. Y eso es lo que o sea, es interesante, decía un filósofo español vinculado a Podemos, que la socialdemocracia hoy es no lo fue durante todo el siglo XX, hoy es antagónica al neoliberalismo. Porque el neoliberalismo no se la puede tragar, no puede con estas demandas mínimas, con esa mínima política que propone la socialdemocracia, este capitalismo no puede. Y eso resulta interesante, y es una hipótesis, y si fuera cierta esa hipótesis, entonces quizás habría que comenzar a articular un discurso político donde se reivindique más claramente la socialdemocracia, no histórica, porque la socialdemocracia histórica tiene también todos sus vericuetos y rollos, desde el asesinato de Rosa Luxemburgo hasta otras cosas, pero sí recuperar esa noción de que si bien no podemos romper radical y totalmente con el capitalismo en este mundo, porque no hay ni siquiera una alternativa sistémica existente, sí podemos tratar de adelantar unas reformas sociales que se le hacen intragables al neoliberalismo. O sea, es bastante increíble para mí, para mi generación, lo que yo viví, pensar que ese tipo de reformas sean intragables a prima facie al capitalismo realmente existente hoy, porque fueron totalmente asimilables y coexistieron perfectamente con cierto tipo de capitalismo por muchos años, y de repente ahora es como que esto es lo radical. Ojalá lo radical fuera otra cosa, pero yo creo que el momento, para mí es un momento un poco mínima política. O sea, ¿cuáles son los mínimos que podemos no consensuar, pero podemos llegar a entendidos para articular ciertos entendidos políticos que traten por lo menos de parar esta devastación, esta degradación tan violenta que está ocurriendo a diario? O sea, la ofensiva completamente la tienen los reestructuradores, los que quieren reestructurar. Yo creo que una posición progresista hoy no puede ser defender el status quo de nada. El status quo de todo debe estar el de la Universidad de Puerto Rico, el del Estado, el de todo. El status quo debe estar cuestionado, porque el status quo está insostenible. Los cambios vienen reestructuraciones más radicales. El asunto es, ¿podemos incidir en esas reestructuraciones? ¿Podemos moverlas a otra dirección? Porque pararnos con el dedo en el dique a decir no, y que se defiende el status quo es insostenible. El status quo colapsó, aquí en este país colapsó. Entonces, si lo que viene es una ofensiva de gente, otros son los que están diciendo, pues la AE va a ser así, aquello va a ser así, la Universidad de Puerto Rico va a ser así, y nosotros no. Eso es insuficiente. Hay que oponerse a ese tipo de reestructuración, pero tenemos que de alguna manera generar fuerza política, pienso yo, y proyecciones y proyectos que sugieran unas formas alternas que reconozcan que el status quo se quebró. Defender el status quo es conservador, casi siempre lo es. Y sobre todo si tú tienes un capitalismo voraz que no está satisfecho incluso con las reestructuraciones que ha logrado y que tiene todavía a reestructurar más radicalmente en su favor, o sea, en ese favor de lo privado y de la ganancia especulativa, lo que queda de lo público. Entonces hay que, creo yo, decir, sí, esto es insostenible, nosotros también estamos por el cambio, pero nuestro cambio es totalmente distinto al de ustedes. Claro, no estoy, ¿verdad? La correlación de fuerzas es completamente desfavorable. Nosotros no tenemos la capacidad quizás de parar ahora lo que viene, pero por algún lado hay que empezar a hablar. Y yo creo que un primer paso es decir, no seguir insistiendo
defendemos esto, defendemos lo otro, no a esto, no a lo otro. Sí, no, pero aquí está mi propuesta. Y la propuesta no puede ser que se mantenga todo como ha estado, porque como ha estado quebró. Comentario. Sí, Marco, Marco y compañero. Sí, buenas tardes. Me llama la atención, yo estoy de acuerdo con usted en que en este momento estas nuevas generaciones y las no tan nuevas actúan bajo entendidos que entienden que son los únicos y los únicos posibles, ¿no? Capitalismo y todo el ordenamiento, en el caso de Puerto Rico, todo el ordenamiento político actual. Yo siento que hay un dejo de resignación. Ahora que estamos en año eleccionario, es bien común escuchar a la gente decir hay otras buenas opciones, pero ellos no van a ganar. Que es como un determinismo sin verse como ellos participantes activos de ser posibles actores que pueden cambiar ese destino que pareciera estar ya escrito en la mente de ellos, ¿no? Y así creo que actúan en base a muchas otras cosas, pero me pregunto ¿dónde puede estar la esperanza de empezar a cambiar algunos entendidos aquí? Por ejemplo, en Puerto Rico es bien común ver que lo que tiene que ver con socialdemocracia o algún tipo de pensamiento socialista, inevitablemente lo atamos al estatus y a lo que tiene que ver con la independencia. Es bien común ver que los discursos socialdemócratas, socialistas, están dentro de los grupos independentistas, y que si dentro de un grupo independentista sale alguien con un pensamiento capitalista, sería casi anómalo. Pero por otro lado, si dentro de los grupos que tradicionalmente son neoliberales, capitalistas, que generalmente en Puerto Rico están atados al pensamiento conservador, sale alguien con un pensamiento socialdemócrata o más inclinado al socialismo, pues se le cataloga, se le etiqueta dentro de un pensamiento de izquierda. Entonces es bien poco común ver que dentro de un partido estadista haya alguien que plantee posiciones socialdemócratas, que no tiene sentido tampoco viendo personajes ahora como Bernie Sanders en Estados Unidos, pero en Puerto Rico, por ejemplo, ayer yo veía un tuit de Jennifer González celebrando una reunión del Partido Republicano en Barranquitas. Entonces pues me parecía bien cómico, porque pues yo creo que sería bien interesante ver si esa gente entienden bien los postulados del Partido Republicano, o si más bien están allí actuando bajo las premisas de los partidos locales, ¿no? Entonces se ata todo lo que es el ordenamiento social, económico, a todo lo que es la cuestión del estatus, y se reduce a eso. Y entonces me pregunto, ¿dónde está la esperanza? Porque si vamos a las universidades, pues creo que también estamos todos bajo las mismas premisas, ¿no? ¿Dónde pueden estar esos puntos de fuga donde podamos empezar a marcar la diferencia y que las nuevas generaciones puedan entender que no necesariamente tiene que estar todo etiquetado bajo unas labels tradicionales, y que puedan ver esas posibilidades, y que esa mínima eventualmente pueda tener algún espacio de discusión seria, y que no se ate otra vez a que si yo soy socialista soy independentista, si yo soy, o sea, porque entonces lo reducimos a lo mismo y creo que no salimos de ese... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hace falta todavía mucho más trabajo historiográfico. Hubo algunos, se abandonó, de la tradición socialista en Puerto Rico de principio de siglo, claro, y la tradición independentista hasta los 40. Ha habido, pero falta mucho por hacer. ¿Cómo es que el socialismo obrero, de verdad, no pequeño burgués, no profesional, socialismo obrero, bueno, por razones históricas si no era anexionista abiertamente, veía en Estados Unidos y en esa República Democrática un aliado? Y como el independentismo en las primeras 3 décadas era un movimiento muy marcado por los hacendados y los pequeños burgueses. Mira, te voy a dar un ejemplo bien empírico, así académico. Yo tenía un estudiante de maestría que empezó a hacer un trabajo, me desvío un poquito, pero creo que va al planteamiento histórico, ¿verdad? Académico, que creo que falta labor de investigación histórica. ¿Cómo es que esto andaba así paralelo? Socialismo, independentismo. ¿Cómo es que en un momento de los 70, muy breve, un maridaje problemático, donde yo sostengo en polémicas que realmente no
el independentismo socialista, el independentismo buscando base social, se hizo socialista, pero o sea, una máscara, lo descartó aún antes de la caída del muro de Berlín, porque Mario Blas tiene una cita famosa, de claridad, que dice que él quería una república en Puerto Rico, aunque fuera con monarquía. Porque lo importante es que Puerto Rico independiente, y él la aceptaba hasta como monarquía. Entonces, esa historia está por hacerse mejor todavía. Pero mira, tengo un estudiante que recién aprobó una tesis de maestría. Ella quería hacer un trabajo, no voy a dar el nombre de la persona, pero era un dirigente del Partido Nacionalista que vivía en Jajome y tenía una finca en Jajome, y que fue preso varias veces por la ley de la mordaza, y que usaban su finca como campo de entrenamiento en el Partido Nacionalista. Ella sale a hacer la tesis desde una posición de simpatía por la represión que sufrió este sujeto, y la hizo de historia oral. Y lo que descubre en la historia oral de esa comunidad en Jajome es que ese individuo era odiado, era resentido porque era un capataz brutal y explotaba a los agregados allí. O sea, en su función de capataz y de dueño de la finca, era independentista y fue a la cárcel por la ley de mordaza, pero a la gente que eran agregados que vivían allí, ese tipo era un negrero. ¿Quién es el héroe de esa comunidad? Obviamente el vecino de Jajome, Muñoz Marín, sobre todo cuando hace, no el Muñoz Marín de manos a la obra, el Muñoz Marín de la reforma agraria. Entonces son procesos que aquí todavía habría que desmitificar, porque este es un héroe nacionalista y fue preso y todo, y fue reprimido, chévere, y eso está mal, y la ley de la mordaza, y eso es todo lo que sabemos, antidemocrático. Pero a la gente sacó, oye, décadas después no querían hablar del individuo, se le hizo difícil a ella, porque le tenían, ¿sabes? Tenían miedo porque todavía son dueños de la finca, nada, es decir, ahí hay una historia, hay que hacer todas historias locales de quiénes eran los independentistas, quiénes eran los nacionalistas, quiénes eran entonces los socialistas en los pueblos. Eso, por un lado, haría falta eso, romper, ¿verdad?, esta gran mitología de que esta asociación falsa que se dio en la Guerra Fría, de que ser de izquierda es ser independentista y lo demás es ser de derecha. En el libro yo trato en polémica de adelantar una hipótesis, que no es mía, la compartimos distintas gente. Yo creo que aquí habría que desembarazar, como tú muy bien dices, la cuestión social de la cuestión del Estado. Y habría que lograr, de alguna manera, un lenguaje político, una gramática política, y un discurso y todo un hacer político centrado en las cuestiones de lo común o lo social, que no tenga que ver con el Estado. O sea, ese es un lenguaje, y son categorías e imágenes que son residuales de la Guerra Fría. Pero si ahora Cuba va a ser un paraíso de inversionistas capitalistas y la Asociación de Independentistas Socialistas viene por vía de la Revolución Cubana, ¿qué sentido tiene seguir montando ese imaginario? Cuando además hay independentistas que claramente dicen que Singapur es un modelo de una soberanía exitosa y proponen países donde el neoliberalismo reina campante como la alternativa de la soberanía exitosa a los pequeños países. Entonces sí hay un discurso neoliberal soberanista claramente articulado. Sigue habiendo gente que se considera independentista como un imaginario de izquierda, pero eso habría que romperlo. Yo creo que se comenzaría diciendo lo que hace falta es articular una discursividad y un quehacer político centrado en las cuestiones sociales, en ese mínimo político. Eso otro habrá que resolverlo y habrá que hacerlo de manera democrática, pero no puede ser lo que subsuma todo lo demás. No puede ser que se coma esta especificidad de que el momento demanda que articulemos una mínima política en torno a lo social, y que ideológicamente Jennifer González será todo lo que se quiera, pero mira, yo siempre he sostenido, esto también está por investigarse, que buena parte de la base social histórica del PNP, la base social histórica urbana, de caserío, de sectores pobres, respondieron a un discurso social del Partido Nuevo Progresista en su momento, que era más avanzado socialmente, la defensa del salario mínimo federal, sin tapujos. O sea, Romero Barceló orquestó Cerro Maravilla, era anticomunista, fue un represor, todo lo que quieran. Pero Romero Barceló era materialista en el sentido filosófico de la palabra, no era materialista dialéctico.
no era marxista, pero era materialista. Porque cuando él vino con esta vaina de la estadía para los pobres, él descubrió antes que el independentismo la materialidad de las condiciones de existencia de eso que se llaman las masas, y que si quería adelantar la estabilidad tenía que ser con un discurso que atendiera el asunto de la materialidad social. Claro. Nosotros ahora le llamamos eso dependencia, todo lo que quiera, eso puede dar en su crítica, pero él dijo no es ser yankee, no es hablar inglés, no es arroparse en la bandera, no es ser Miriam, esta señora, ¿cómo se llama ella? O sea, no es eso, no es eso. Y el PNP también, fíjate, se ha olvidado de eso. El independentismo llegó tarde a eso, pero yo creo que en la base social del PNP y gente que son estadistas o que se consideran PNP, todavía yo creo que responden, es una hipótesis, a que entienden que hay una materialidad social vinculada a la relación con Estados Unidos que es progresista, y todavía hay gente que viene en Muñoz, el partido de los hacendados, y el partido de las familias, y tú sabes, las élites. O sea que aquí hay unos entrecruzamientos que el estatus produce un cortocircuito, y habría que ir como haciendo una labor de separar todas esas cosas. Entonces, si uno define lo social y uno define los mínimos y respectivo del estatus, uno puede ir adelantando un discurso que diga, mira, no se trata si eres esto o lo otro. O sea, mira, los otros días te doy otro ejemplo. Yo estaba en un lugar público y vino un señor y me pidió la firma para Manuel Sidre. Yo se la di porque yo estoy a favor de que corran, ¿verdad?, todos los candidatos independentistas. Yo creo que se debe abrir ese espacio. Pero le pregunto al señor, posiciones específicas de Sidre. Él está solo, fajado, con una cosa aquí guindándole de hombro gigantesca, va solo por ahí bajo el sol, admirable. ¿Qué cree Sidre sobre la deuda? ¿Qué cree Sidre sobre esto? Él no puede, y era un abogado, no me puede articular las posiciones de Sidre sobre distintos issues. Lo único que estaba claro, y eso sí era una cuestión ambigua, pero sí estaba claro, Sidre es un candidato anticorrupción, es decir, no es un político, no está en un partido, y eso ya es un indictment. Ser de un partido, ser un político, es ser de una clase corrupta, y eso es lo que representa Sidre, punto. A él no le importaba lo demás. Si tú coges, yo pienso, gente, y les pregunta, ¿qué tú eres? Yo soy estadolibrista, yo soy popular, yo soy estadista, yo soy independentista. Ok, vamos ahora a hablar de cuestiones sociales. ¿Qué tú crees sobre tal cosa? Eso va a ser interesante, porque de momento tú puedes encontrar un independentista a la derecha socialmente, de un popular, porque aquí no se hace eso. O sea, aquí la política, la polémica no se da sobre los contenidos sociales, se da sobre un presupuesto ideológico de estatus que supuestamente determina lo otro, cuando es falso. Entonces habría que, no estoy en eso, pero no tengo nada, no organizo, no, pero como intelectual habría que pensar maneras de ir rompiendo ese cerco, ir abriendo esa fuga, como tú dices, y si vamos a hablar de cuestiones específicas, ¿qué hacemos con la deuda? Oye, yo creo que si el gobernador de Puerto Rico hubiese tenido la voluntad política de ir a la televisión y decir, yo quiero hacer una consulta, aunque no sea ni siquiera la enmienda constitucional, una consulta al pueblo de Puerto Rico, ¿debemos pagar la deuda o debemos proveer servicios sociales? Yo pienso que las megatiendas deben pagar un impuesto de tanto por ciento. Lo gobierno. Es decir, si aquí empezamos a hablar de cuestiones sociales específicas, ¿qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Derechos sociales, derechos económicos. Yo no creo que este país, como dice todo el mundo, un país reaccionario. Yo creo que socialmente hay muchas cosas, culturalmente, perdón, muchas cosas así. Pero yo creo que aquí hay un mito también de que este país es completamente conservador y es de derecha porque es proamericano. Y colapsamos esa falsedad. Pero aquí no se discute política en torno, mira que acaba de hacer Podemos, la primera ley que presenta, la ley de emergencia social, cero desahucio, salario mínimo garantizado, 4 cosas sociales que llámate como te llamen, vas a conseguir apoyo porque son cuestiones de un nuevo sentido común básico de que ante la crisis, en un país con un desempleo gigantesco, la gente lo va a apoyar. Entonces, Podemos ha podido, por eso yo creo que sacarse el San Benito ese de que son comunistas, son bolcheviques, son chavistas, son toda esta cosa, porque siguen hablando a la ofensiva de cuestiones concretas, específicas, sociales, y no se desvían, articulan ese discurso todo el tiempo. Aquí no hemos podido hacer eso. La izquierda, quizás en los 70, en polémica lo discuto
por un breve momento, pero incluso siempre vinculado a la cuestión de fíjate, en aquel momento era independencia y socialismo, dos grandes proyectos, tú sabes, porque se veía como posible. Yo creo que hay que empezar por esos mínimos, y nuestro lenguaje tiene que transformarse en una nueva gramática política y no aceptar nunca esa premisa, no aceptar que a priori de la posición ideológica supuesta de la persona determina sus posiciones sobre asuntos sociales y económicos. Y si no aceptamos el a priori, quizás podemos entablar diálogos políticos mucho más productivos. Compañero. Sí, como que una pregunta breve Sí, sí. Mira, usted plantea que el neoliberalismo, que yo lo veo como un monstruo, eso es a nivel global. Ahora, lo que yo me pregunto es cómo esta gente, que fueron seres humanos, se inventaron eso, y la sociedad permitió que llegara a tal extremo. O sea, si tanto hablamos de que la educación en general nos lleva a ser seres reflexivos, que podamos todos cuestionarnos, o sea, ¿quién falló para que estos seres humanos pudieran llegar a ese extremo? No sé si verlo así, sí, o verlo de la siguiente manera. Ese pacto socialdemócrata, keynesiano, que hoy día se ha vuelto radical, pero que en su momento fue servicial al desarrollo capitalista en los países avanzados, se agotó, llegó a un límite y hubo una crisis. O sea, los estados comenzaron a entrar en déficit, en deuda, en crisis fiscal, y entonces ahí es que viene un asunto que aquí habría que pensar más también, que yo mencioné ahorita, que son muy importantes en nuestros días, las políticas del resentimiento. O sea, ante esa crisis, los sectores que apuntaron el dedo hacia los mantenidos, los que viven del welfare state, lograron con éxito decir, estos son los culpables. En Estados Unidos se desarrolló, o sea, Reagan desarrolló un discurso muy efectivo, y Thatcher en Inglaterra, de que, mira, que hay un montón de gente improductiva, gente que vive del Estado, que no hacen nada y que nos están arruinando. En ese momento, la izquierda, quizás por estar atada a unos discursos que no aceptaron el reto, no vieron frente a sí la contradicción que estaba planteada, porque también eran críticos de ese Estado benefactor y lo querían superar, pues andaban por otro lado. O sea, es un asunto de fuerza y de seducción y de interpelación. Ese discurso interpeló a la gente que vota. Después de todo, la propia gente que está siendo atacada no vota. Por lo menos me refiero en Estados Unidos, en Francia, en España. Esa misma gente no vota. No se asumen como sujetos políticos activos. Entonces, hubo un discurso de responsabilidad, hasta Clinton lo asumió. Cuando Clinton, no Hillary, se definió como un New Democrat, lo que estaba diciendo en su primera victoria electoral es: ya yo no soy un demócrata a lo FDR, ya yo no soy un New Dealer, yo soy un New Democrat. Y el New Democrat quiere decir que yo entiendo que toda esta gente tienen que asumir su responsabilidad. Fíjate que el problema son ellos, el problema no es el capital, no son los especuladores, no son los que contaminan el agua y el ambiente. ¿Y qué plazo para y Clinton, más que Reagan? Clinton fue el que reformó el Estado benefactor en Estados Unidos. Él hizo un welfare reform muy impresionante y él dijo: vamos a sacar a esta gente de coger cupones, vamos a ponerlos a trabajar. No porque eso sea bueno ni malo, es que hay un discurso ideológico de que si vivían de cupones era gente que era mantenida. Entonces, habría que ir a ese momento y estudiar los discursos que se articularon y el poder que tuvieron, pero en ese momento la responsabilidad de la crisis y el resentimiento político se logró poner efectivamente del lado de los más vulnerables. Y entonces, los sectores que dijeron, no, lo que hay que es darle, como ahora, que es increíble, o sea, la nueva estrategia del gobierno de Puerto Rico es dar exenciones contributivas para traer capital extranjero. O sea, yo digo, pero ¿y dónde estamos? O sea, esa es la gran estrategia. Entonces, a esa gente que se le quitó el capital gains tax, bajo el trickle down deal, y de que no, lo que hay que hacer es que la empresa privada gane dinero, porque mientras más dinero ganan, más llega abajo. Eso prevaleció. Hay consideraciones culturales y políticas, cada país es distinto. En Estados Unidos siempre ha habido un individualismo feroz, ha habido una especie de suspicacia del Estado federal, desde el debate federalista, o sea, desde la Constitución de la República,
Entonces hay todas unas cosas que se mezclan. Pero esa coyuntura fue exitosa. Es decir, vamos a reconocer, la derecha conservadora, neoliberal, ha tenido más éxito en su gramática política y leyendo al momento que la izquierda progresista, que estaba fijada en unas categorías obsoletas, defendiendo cosas que ya no podían defenderse, mientras lo que... Porque fíjate quién está impulsando el cambio, eso es lo que estaba tratando de decir. Los que están impulsando los cambios son los que hemos llamado neoliberales. Los otros estaban ahí con el dedo en el dique, como si fuera suficiente, pero el dique en realidad ya el agua estaba pasándole por encima y el dique estaba parando nada. Entonces yo creo que habría que mirar ese momento y el resentimiento ha sido una fuerza importante. Se ha logrado una transferencia afectiva, negativa. Los culpables y los responsables son los que vivían del Estado. Igual que ahora de repente los culpables de la deuda pública de Puerto Rico somos nosotros, que yo creo que tenemos responsabilidad, que es diferente a la culpa, según Hannah Arendt. Todos somos responsables políticamente de dejar que el gobierno no rindiera cuenta y se endeudara. Pero los culpables son unos individuos con nombre y apellido. Hay unos individuos que son culpables, que especularon, que han hecho un montón de barbaridades, y mira a ver si alguien se le ha formulado cargo. Pero de momento, nosotros somos todos responsables, es culpa nuestra. Y ese es el discurso en Estados Unidos. Los puertorriqueños son indolentes, son irresponsables, quieren vivir de la tierra norteamericana y no asumen responsabilidad. Por eso le vamos a poner una junta fiscal para que se enderezcan. La política tiene que ver, sobre todo en estos tiempos, con los afectos, la movilización de afectos y de emociones. Y los afectos y las emociones se han movilizado contra sectores marginales y de alguna manera han quedado exentos los buitres y los especuladores. Eso es una operación complicada que habría que estudiar mejor. Y esa nota optimista. Gracias, he tratado de ser lo más optimista posible. A Carlos. Gracias a ustedes. Gracias.